Hola, buenas tardes. Pues a mí me habían dicho, Juan, tú empiezas el primer día, con lo cual la gente, que vienen gente de fuera y otros de Madrid, pero todo el mundo viene del trabajo o de viaje y vienen todos en la cabeza. Tú a ver qué haces para contarles algo que vaya progresando desde la cabeza a un poquito las emociones. Y que me he encontrado que Fidel nos ha hecho gozar. Ha sido muy divertido. Pero estamos todos en el hemisferio derecho. ¿Cómo os voy yo ahora a contar cosas científicas? Pues precisamente os tengo que confesar que yo también soy un empleado de la trans. Sí. Y efectivamente me toca vivir esta situación. Yo tenía preparado una conferencia con un determinado contenido y lo voy a tener que modificar. Así que cuento con vuestra ayuda y también cuento con la suya. Fijaros, vosotros también venís con la trans. Aquí no se libra nadie. La trans, para lo bueno y para lo malo, os ha hecho que no tengáis el apoyo y el respaldo de la Administración para muchas de vuestras actividades cotidianas y diarias. Vaya, de repente os coloca en un papel de agredidos. Y además os bajan el sueldo. Toma agresión más. Más víctimas. Y además no contáis con el apoyo de la sociedad, como que no se valora nuestro trabajo. El maestro no se le valora. Y todos lo sabemos, todos lo sentimos. Sabemos que está ahí fuera. Con lo cual nuevamente estamos colocados en el papel del agredido, en el papel de la víctima. Todos sabemos que las aulas tenemos demasiados niños ahí metidos, demasiados estudiantes, y además se pasan demasiadas horas en el aula y no podemos hacer nada. Más papel de víctima. ¿Qué hacemos? Porque claro, tratar de cambiar el sistema desde la víctima es, como decía Fidel, un camino del sufrimiento. Es muy complicado. Ahora, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta la inteligencia emocional? Que es de lo que yo vengo a hablar. Pues coger nuestra responsabilidad. Si yo quiero cambiar el sistema, pero lo hago con el poder que me da la responsabilidad, esto cambia radicalmente las cosas. También va a ser difícil, pero cambia radicalmente las cosas. Yo trabajo con adultos y cuando les pregunto qué sienten con la responsabilidad, me dicen, la mayoría, un gran porcentaje, que peso. Lo viven como una carga. Que si nos equivocamos, vamos a ser criticados. Si no lo hacemos bien, podemos ser incluso castigados de diferentes formas. Vaya, ¿Quién quiere esto, verdad? Menudo petardo. Bueno, pues os invito a que hagamos una nueva acepción de la palabra responsabilidad, del concepto de responsabilidad. Fijaros en la etimología. Responsabilidad. 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 Respuesta con habilidad. Si yo cojo mi responsabilidad, entonces me estoy cargando de poder, de fuerza. Con la responsabilidad
Yo tengo mi poder personal. Si me quedo en el papel de víctima, ahí no puedo cambiar nada. Ahí es echar en realidad balones fuera. No quiere decir que efectivamente no estemos viviendo eso. Claro que lo estamos viviendo, pero tengo la posibilidad de elegir. También nos lo ha contado Fidel. Yo puedo decidir. No es lo que acontece lo que determina mi vida, sino lo que yo decido hacer con lo que acontece lo que determina mi vida. Yo puedo decidir quedarme en el papel de víctima o puedo decidir coger el papel, coger mi propia responsabilidad. Los maestros, en este caso, no sois los únicos que sufrís esas agresiones, porque si miramos a nuestros hijos, también las sufren. Tenemos hijos que quieren ser bailarines, y como está mal visto, o como no está tan bien visto como un título, pues entonces lo quitamos de la cabeza. O quizá quieren ser jardineros, pero es que tampoco está bien valorado. Se lo quitamos de la cabeza. Y los papás y las mamás también somos víctimas. Porque estamos padeciendo, pues ya lo conocéis todos, un materialismo exacerbado, una competitividad agresiva y voraz, una valoración sobre lo que tanto tienes, tanto vales, que nos aprisiona a todos. Entonces, ¿qué propone la inteligencia emocional? Pues que empecemos a coger nuestra responsabilidad. Es decir, que hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, que realicemos una acción responsable, sin hacer concesiones, bien por miedos, que también nos los han contado, todos estos miedos que hemos visto por aquí simbolizados con los cachivaches de Fidel. O quizá hacemos concesiones para no perder privilegios, o para no ser rechazados, para no generar conflictos. Pero generamos en realidad un profundo conflicto que es con nosotros mismos. Porque estamos faltándonos el respeto a nosotros mismos, a nuestro ser. Pero claro, no podemos quedarnos aquí. Porque si cojo la responsabilidad y hago lo que tengo que hacer, lo que sé que tengo que hacer, ya estoy queriendo que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Así que no me vale solamente esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la inteligencia emocional en este caso? Pues que pasemos al otro hemisferio. Que nos acordemos de la trans. Que soltemos el resultado. Que hagamos una acción responsable, pero inmediatamente suelto el resultado de esa acción. No nos corresponde a nosotros. Nosotros somos un agente de todo ese guión enorme. Somos una parte de ese orden mayor, pero no somos los guionistas. Lo que pasa es que nos apegamos a la idea de que las cosas salgan a nuestro favor, que queramos conseguir lo que yo me he propuesto conseguir. No funciona. ¿Qué me pide esto? Mucha humildad. Necesito ser humilde. Hago mi acción responsable y suelto el resultado. Acepto lo que la trans quiere. Esta es una parte que a los occidentales en general nos cuesta muchísimo. Hay una historia, que la voy a contar, de un lorito. Le llamaban el lorito buscador.
y de repente en el bosque en el que vive se desata un incendio y el lorito va al río, llena su pico con agua y va hacia el incendio y echa el poquito de agua que le cabe. Lo hace varias veces. Y mientras tanto hay un montón de loritos que están apoyados en sus ramas viendo lo que estaba haciendo el lorito buscador. Y cuando ya lleva varios viajes le dicen: pero lorito buscador, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo es inútil? Que lo que tú haces no vale para nada, que es tirar el tiempo, es tirar tu esfuerzo, trabajas en balde, en el vacío. Y el lorito buscador les contesta: yo hago lo que puedo. Quizás si todos hiciéramos lo que pudiéramos, entre todos apagaríamos el fuego. Acción responsable, suelto el resultado. Si no, no hay salida. Ahora, para completar esto, tenemos que coger una tercera parte de la herramienta, y es discernir hasta cuándo tengo que estar haciendo y cuándo llega el momento de soltar. Es discernir cuándo dejo de hacer y cuándo acepto y suelto. Había un señor que seguro que lo conocéis, que se llama San Francisco de Asís. Y este hombre decía: Trans, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, coraje para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta sería la tercera parte. Entonces, si os dais cuenta, hemos entrado con la acción responsable, que es mi hemisferio izquierdo, el encargado de la razón, de la acción, de la lógica, de lo ir a lo concreto, del ir a lo del detalle. Y luego nos pasamos a la aceptación, que es hemisferio derecho, que es con el que yo percibo la vida, con el que yo siento, con el que yo intuyo, con el que yo desarrollo mi creatividad. Esto es lo que nos propone la inteligencia emocional, que estemos trabajando con las dos partes nuestras. Las dos son mías. Y podemos perfectamente estar en la creatividad con Fidel Delgado y pasarnos ahora a los datos, a lo científico, a lo concreto. Y luego volvemos a pasar al otro. Pum, pum, en constante movimiento. Aquí estamos. El problema surge cuando me quedo en uno de ellos. Como a mí me han educado que la razón y la lógica es lo importante, lo poderoso, yo centro ahí mi foco de acción. Y me olvido de una parte mía, que es la parte emocional, que es la parte de mis sentimientos. Vamos así, por la vida. Y esto lo he vivido, porque yo soy informático. Me pasé 20 años trabajando en esa profesión. Así iba. Y mi cabeza cada vez más se inclinaba hacia la izquierda. Ganaba mucho dinero, pero era un infeliz. Entonces, ¿qué me ha dado a mí la inteligencia emocional? El equilibrio, precisamente. El saber que la otra parte mía, la parte emocional,
la parte creativa, la parte perceptiva, intuitiva, es muy grande y es la que precisamente me conecta con la trance. Mi hemisferio izquierdo se refleja en la parte derecha del cuerpo, esos que están cruzados, y mi hemisferio derecho se refleja en la parte izquierda del cuerpo. Fijaos curiosamente dónde tengo mi corazón. No es casual. Entonces, si os parece bien, vamos a ver un pequeño vídeo que dura unos 3 minutos, donde nos cuentan algo sobre el corazón. Y luego os cuento un estudio muy interesante que se ha hecho por la Fundación Botín. Carlos, ¿me puedes lanzar el vídeo, por favor? Hay un concepto en medicina llamado cardiología energética que afirma que las señales producidas por el corazón son todas vitales para la regulación. El corazón está constantemente emitiendo sonido, ondas de presión, calor, luz, señales eléctricas, magnéticas y electromagnéticas. Todas las células del cuerpo están recibiendo estas señales de distinto tipo en diferentes momentos, porque viajan a diversa velocidad a través del sistema circulatorio. El corazón genera la mayor señal rítmica y electromagnética en el cuerpo. Si consideramos este campo magnético una onda portadora, está siendo modulado con información. Es la onda portadora de información. Y los experimentos que realizamos dejan claro que se modula con patrones emocionales. En otras palabras, si nos sentimos enfadados, frustrados o irritados, la información que queda grabada en ese campo magnético es muy diferente a si sentimos afecto, amor o compasión hacia alguien. Se ha descubierto que el corazón tiene patrones de latido rítmicos que pueden ser incoherentes o coherentes. Estos patrones están íntimamente relacionados con nuestras emociones y con cómo nos sentimos. Cuando el patrón del latido rítmico es fluido y metódico, se llama ritmo coherente. Y ese ritmo coherente alinea o sincroniza el ritmo cerebral, el sistema nervioso, los órganos y las glándulas corporales. Todos danzan en armonía con ese ritmo coherente del corazón. Las emociones positivas, las que solemos llamar positivas, como el amor, el agradecimiento, el cariño, el perdón, la gratitud, todas causan un patrón cardíaco muy distinto al de las negativas, como cuando sentimos ira, irritación o ansiedad. Estas crean lo que denominamos ritmos incoherentes o patrones desordenados. Por otro lado, tenemos los sentimientos positivos, cuando contemplamos un atardecer y admiramos su belleza, cuando nuestro corazón late a un ritmo que llamamos coherente. Es un patrón tipo ondas sinusoidal que el corazón está enviando al cerebro. Y lo llamamos coherencia cardíaca, porque en las investigaciones descubrimos que el corazón debe entrar en ese patrón rítmico sincronizado, coherente, para que el resto del cerebro y el sistema nervioso y el resto del cuerpo se alineen y se sincronicen con ese potente ritmo. Así que empieza con el corazón. Cuando tomamos el pulso, lo que sentimos es la onda de presión creada por el latido del corazón. No es el flujo sanguíneo, es la onda de presión. Así que cada vez que late el corazón, esta onda de presión va al cerebro y al resto del cuerpo. Y si lo observamos a nivel del cerebro, esa onda de presión sincroniza todas las neuronas. El cerebro tendría problemas si no tuviera esa señal para sincronizarse, para darnos ese efecto de sincronía global. Cuando alguien está en coherencia, notamos cómo irradia su amor o su compasión o su gratitud. La coherencia es el estado fisiológico óptimo que subyace en poder aprender, desarrollar y facilitar los procesos regenerativos naturales del cuerpo. El corazón genera un campo magnético 60 veces más poderoso que el campo magnético que genera nuestro cerebro. Ya sabemos que nuestro cerebro emite ondas, porque cuando nos hacemos un electroencefalograma, sabemos efectivamente que estamos emitiendo determinadas frecuencias. Pero lo que nos dicen ahora estos avances científicos es que el corazón genera un campo 60 veces más fuerte que el del cerebro. Y es el encargado de regular ciertos aspectos de mi cerebro, de mi sistema nervioso, de mi sistema circulatorio, de las glándulas, del sistema inmunológico.
muy importante lo que está pasando aquí. En el corazón, yo cuando llegué al principio, cuando me metí con la inteligencia emocional, pensé que el corazón era algo metafórico. Y al cabo de unos meses empecé a descubrir que de metafórico nada. Que se ha descubierto red neural. Hay neuronas en nuestro cerebro. Perdón, en nuestro corazón, gracias. Y fijaros qué curioso. El corazón, se ha hecho un experimento que lo llaman electrofisiología de la intuición. Nuestro corazón identifica, es el primero que identifica lo que va a ocurrir si está relacionado con mis emociones, con mi mundo emocional. Pusieron una serie de sensores a unos cuantos individuos, tanto en el corazón como en el cerebro, y en toda la relación entre cerebro y toda la comunicación que hay entre cerebro y corazón. Pusieron un ordenador con una serie de fotografías que las iba lanzando de forma aleatoria, cargadas unas que generaban emociones que las llamamos positivas, de alegría, de entusiasmo, de complacencia, de amor, y otras que las llamamos negativas, ira, miedo, frustración. Yo discutiría que unas son positivas y otras son negativas, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. La cuestión es que el ordenador iba lanzando fotografías de forma aleatoria y los científicos identificaron que había una respuesta fisiológica del corazón antes de que salían las fotografías. Ni los científicos sabían qué fotografía iba a salir. Y sin embargo el corazón daba una respuesta dependiendo del tipo de carga emocional que tuviera la fotografía que iba a salir a continuación. Le pasaba la señal al cerebro y el cerebro ya pasa la señal al resto del cuerpo, que es cuando nosotros nos hacemos conscientes de la emoción. Si es que no tenemos demasiado ruido por ahí fuera. Si tenemos mucho ruido aquí o a mi alrededor, entonces ni lo identifico, aunque haya una reacción corporal. Pero fijaros de lo que estamos hablando. Y también se ha demostrado que el aprendizaje se produce de forma óptima cuando tengo el corazón en coherencia, como nos han contado en el vídeo. Esto cambia radicalmente las cosas. Si lo sabíamos, de una forma intuitiva también, o con nuestro sentido común, sabíamos que con las emociones, cuando los niños están entusiasmados, o están llenos de curiosidad, o están alegres, están aprendiendo mucho más. Eso lo vemos en el día a día. Pero ahora ya lo podemos demostrar científicamente, que cuando el niño está con ansiedad, tiene estrés, tiene tensiones o conflictos, su sistema de aprendizaje está totalmente tocado. Voy a enseñaros un experimento que ha hecho la Fundación Botín. A lo mejor alguno de vosotros lo conoce. La acaban de presentar ahora, recientemente, hace unas semanas, los resultados. Vamos a ver. Ahí. ¿Podéis apagar alguna luz, por favor? Para que lo puedan ver con un poquito más de claridad. Lo que ha hecho la Fundación Botín es poner en marcha un programa de educación emocional y social. Lo han llamado educación responsable, curiosamente. Se puso en marcha en el 2006. Han involucrado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, han involucrado a la Universidad de Cantabria, han involucrado a 100 centros educativos, han involucrado aproximadamente a unos 900 docentes y han involucrado a unas 22.000 familias con sus hijos correspondientes. De aquí han cogido una muestra, 6 centros concretamente, 2 experimentales y 4 de control. Los 2 experimentales
son, a ver si lo recuerdo bien, uno era un centro concertado, religioso y urbano, en un ámbito urbano. El otro centro experimental era público y rural. Y luego se eligieron los otros dos centros de control con similares características, ¿vale?, para poder hacer el estudio. Por tanto, salieron 73 docentes y unos 1.100 alumnos. No me enrollo, porque ya estamos demasiado en nuestro hemisferio izquierdo. Pero lo que buscaba el programa era la maduración de los estudiantes. Favorecer esa maduración integral, es decir, tanto a nivel emocional como cognitivo y social. Además de mejorar el ambiente, ¿vale?, el clima escolar, y además de mejorar el rendimiento académico o la calidad de los contenidos, y mejorar las relaciones entre profesores, padres, familiares y alumnos. Marco metodológico, muy rápidamente, duró 3 años. Al principio un pretest, luego se hace una intervención, que dura 2 años y medio aproximadamente, y luego un post-test, para ver cuál ha sido la diferencia después de dicha intervención. Hay 2 programas de intervención. Uno, el VIVE, que se llama Vida y Valores en Educación, y el otro PPV, que significa Prevenir para Vivir. La diferencia entre ellos, el primero es de intervención de alta intensidad, es decir, se introducen aproximadamente entre 70 y 120 actividades anuales que tienen que ver con contenidos emocionales, y sin embargo el de Prevenir para Vivir es de intensidad baja, es decir, unas 22, 25 actividades anuales. Y luego, lo he especificado así, otro programa de no intervención, es decir, con un acuerdo por parte de la dirección del centro de no hacer ningún programa especial durante esos 3 años que dura el experimento. Se aplicó a grupos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, ¿vale? Y la muestra también estaba equilibrada en cuanto al género. Instrumentos. No me enrollo, demasiado técnico. Fijaros el resultado. Bueno, he cogido una parte del resultado, porque el estudio en sí es muy grande. Claridad emocional. ¿Qué entendemos por claridad emocional? Pues es la capacidad que tienen los estudiantes de darse cuenta de qué emociones están ocurriendo en su cuerpo, de tomar conciencia de cuáles son las alteraciones fisiológicas que se están produciendo. En el centro en los centros donde no hubo intervención, después de 3 años, los estudiantes manifiestan que hay menos claridad emocional que había en un principio. Esto no son medias aritméticas, porque en cada centro se parten de valoraciones en el pretest totalmente distintas. O sea que son medias relativas. Lo que importa son las tendencias, lo que marca es la tendencia. Fijaros cuando hay una intervención con intensidad media. Bueno, una mejora del 0,6%. Pero cuando la intervención ha sido de alta intensidad, la mejora es prácticamente 10 veces más. Este es el dato relevante. Muy bien. En cuanto a otra métrica, a otra variable adaptativa que se llama la reparación emocional. Fijaros, cuando no ha habido intervención, los estudiantes, ante un conflicto, ante un problema, tardaban un 9% aproximadamente más de tiempo en recuperarse de ese altercado emocional, versus un 2% que tardaban los estudiantes que habían
sido expuestos a esa intervención. También clarísimo, contundente. En 3 años se ve claramente cuál es la respuesta que tienen los estudiantes. O sea, ya no solo hablamos de experimentos científicos, ya no hablamos solamente de buenas palabras, estamos hablando ya de hechos. Permitidme un par de datos más. La asertividad, otra de las métricas. Cuando no hay, asertividad, entiendo que todos conocemos el concepto, pero es la capacidad de expresar de una forma adecuada, de manifestar tus sentimientos ante una situación o ante un conflicto de una forma adecuada, de defender tus derechos de una forma adecuada. Cuando no ha habido intervención, el crecimiento después de 3 años en los estudiantes ha sido de un 0,6%, versus un 2,4% cuando la intervención ha sido de intensidad media y un 4,58%. Es decir, prácticamente 8 veces más que cuando no hay intervención. Contundente también. Último dato, en cuanto al manejo de la ansiedad. Aquí fijaros lo curioso. El centro que no tuvo intervención, o los centros que no tuvieron intervención, en cuanto al manejo de esa ansiedad, manifestaron un 5%. Ya está bien. Pero la diferencia respecto a la intervención con intensidad media es un 13, y pico %. Es decir, 2 veces y media casi en la habilidad para el manejo de esa ansiedad, para la reducción de la ansiedad. ¿Por qué ha sido más intenso, el resultado cuando la intervención ha sido de baja intensidad? Pues por otra cosa que también nos dice nuestro sentido común, que es no por antes madrugar, amanece más temprano. Es decir, queremos muchas veces correr, también lo decía Fidel, porque tenemos la rapidez introducida ya en nuestro ADN, todo hay que hacerlo rápido. Y aquí el estudio nos demuestra que en ciertos aspectos es mucho más importante ir despacito. Claro, 100 actividades al año fueron demasiadas para un grupo de estudiantes. Sin embargo, 20 y tantas fueron bastante mejor asimilables. ¿Os dais cuenta? Aparte de estas mejoras, que son muy significativas según el informe de Botín, esta información la tenéis en la web, Os introducís en www.fundacionbotin.org y podréis extraer toda la información que os estoy contando y mucho más. Además de estas mejoras significativas, también consiguieron mejorar las relaciones entre profesores y alumnos. Ya no las tildan de significativas, porque los porcentajes no fueron tan elevados, pero desde luego fue un avance considerable después de los 3 años. Pero también mejoró el clima escolar. Y sorprendentemente, porque no se lo esperaban, mejoró el resultado académico. Tampoco lo llaman significativo, porque el porcentaje no fue tan alto, pero lo mencionan como algo de un altísimo valor. Los chavales nos están demostrando lo que nos están diciendo también los científicos, por otro lado. Cuando en el corazón hay alegría, hay entusiasmo, funcionamos mucho mejor, tanto ellos como nosotros. Y este es el mensaje, en el ratito que tenemos, que os quería transmitir desde la inteligencia emocional, que cojamos nuestra responsabilidad completa,
Porque no puedo liderar un grupo o una clase de adolescentes o de infantes si previamente no me lidero yo a mí mismo, si no me dirijo a mí mismo. Yo no puedo motivar a un conjunto de chavales si previamente no conozco cuáles son los mecanismos motivacionales míos, las teclas que a mí me hacen afrontar las situaciones, llenarme de energía para resolver conflictos. Yo no puedo comunicarme bien con los estudiantes si previamente no me comunico bien internamente entre mi corazón y mi cerebro, mis emociones y mi razón. Yo no puedo encaminar o ayudar a encaminar a un estudiante si previamente no sé cuál es mi brújula interna. Yo no puedo conocer los potenciales de mis estudiantes si previamente no conozco cuál es mi propósito vital. Yo no puedo respetarles en su diferencia si previamente no me respeto yo a mí mismo, con todas mis diferencias, como nos contaba Fidel. Todo empieza por mí, todo empieza desde dentro. Y eso es asumir la responsabilidad. Así que os invito a que durante estos días reflexionéis sobre ello, pero desde el corazón, no desde la cabeza. Y por último, quería dedicaros una frase que a mí me llena de satisfacción y me llena el corazón. Y esta es para vosotros, por vuestra labor, día a día, de forma sistemática, continua, que tenéis lo mejor que tenemos nosotros en nuestra vida, que son nuestros hijos, en vuestras clases. Quiero deciros desde aquí que muchas gracias por la labor que hacéis, que puede ser que una mayoría no reconozca vuestro trabajo, pero una minoría que va creciendo si os lo reconocemos. Dice así: como él cree en sí mismo, no necesita tratar de convencer a nadie. Como él se valora a sí mismo, no necesita demostrar nada. Como él se acepta a sí mismo, el mundo entero le acepta.